La criada descubre que la nueva esposa del millonario ocultaba algo en el sótano. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. ¿Quién te encerró ahí? El eco de la risa despreocupada de la élite rebotaba en los candelabros de cristal que adornaban el gran salón. Lucía, ataviada en su inconfundible uniforme azul y blanco y sus guantes de hule amarillo, se movía con la eficiencia silenciosa que solo años de servicio pueden pulir. Portaba una bandeja con copas vacías, sintiéndose una sombra en el deslumbrante despliegue de terciopelo, seda y joyas. El señor de la Vega, su patrón, un hombre de negocios cuyo rostro siempre reflejaba un cálculo mental, estaba en el centro de la celebración, flanqueado por su flamante esposa Vivian. La boda había sido hace solo un mes, un torbellino de ostentación que había desplazado la memoria de la difunta señora de la Vega, con una rapidez que a Lucía le resultaba inquietante. Mientras cruzaba el pasillo que llevaba a las cocinas, un área menos concurrida, el murmullo de la fiesta se atenuó. Fue en ese breve instante de relativa calma que una perturbación sutil rasgó el aire. Un sonido débil, casi ahogado por la música lejana, pero inconfundible. Un llanto. No un grito de dolor o un berrinche, sino el sollozo tembloroso y sostenido de un niño pequeño. El corazón de Lucía dio un vuelco. Aquel tono, esa desesperación infantil, le era dolorosamente familiar. Era el mismo lamento que había consolado innumerables veces al pequeño Julián, el hijo de 9 años del señor de la Vega. Por las últimas 5 noches, el niño no había dormido en su cama. Vivian, con una dulzura ligeramente forzada, había explicado al personal que Julián pasaría una temporada con una prima suya en el campo, una visita necesaria para que madre e hijo se conocieran mejor, antes de que ella asumiera completamente el rol de madrastra. Lucía había tragado la explicación, como tragaba muchas cosas en esa casa, pero ese llanto, la conexión era instantánea y visceral. Se detuvo en seco, pegada a la pared de ladrillo visto del pasillo de servicio, atenta. El sonido se repitió, un hipo que arrastraba consigo una pena profunda, y luego, tan abruptamente como había comenzado, cesó. Un silencio denso y antinatural tomó su lugar. Lucía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la casa. Podría haberse equivocado, sería el sonido de la televisión o el juego de algún invitado. Intentó racionalizarlo, pero la punzada de certeza en su pecho era difícil de ignorar. Con la bandeja temblando ligeramente en sus manos, volvió al salón principal, sintiéndose expuesta, como si un reflector la apuntara. Vivian la interceptó cerca de la entrada. Su sonrisa era amplia, sus ojos de un azul helado. Llevaba un vestido esmeralda que parecía absorber la luz. Lucía, ¿estás bien, querida? Te noto ausente. El servicio en la cocina es vital esta noche. Si tienes alguna preocupación, házmelo saber. Su voz, a pesar de su tono, llevaba una nota de advertencia. Lucía se recompuso de inmediato. Disculpe, señora de la Vega, es el ajetreo. Todo bajo control, solo revisaba que las áreas de servicio estuvieran despejadas. Mintió con la profesionalidad de quien ha ocultado emociones por décadas. Vivian asintió lentamente, pero sus ojos permanecieron fijos en Lucía un instante más de lo necesario, escrutándola, buscando la grieta en la armadura. Lucía continuó con sus deberes, pero la semilla de la duda se había plantado y estaba germinando rápidamente. En su periferia notó el reflejo de Vivian, ahora inmersa en una conversación superficial, pero sus miradas furtivas la confirmaban. Estaba siendo vigilada. La nueva señora de la Vega no quería al niño. Era evidente en la forma en que evitaba su nombre, en la prisa con que había ideado su viaje. Lucía había visto demasiadas segundas esposas para no reconocer el deseo de borrar la historia anterior y comenzar una narrativa inmaculada sin los estorbos del pasado. El llanto resonó de nuevo en su mente, no como un recuerdo, sino como una alarma urgente. Minutos después, bajo el pretexto de buscar unas copas de vino específicas en la despensa, Lucía volvió al pasillo. Esta vez caminó más despacio, con cada sentido al acecho. El silencio era total, pero sus ojos se posaron en la pared de ladrillo donde había escuchado el sonido. Justo en el centro colgaba un cuadro, una pintura de estilo barroco antigua, pesada, con un marco dorado excesivo. El cuadro le había parecido siempre fuera de lugar en esa pared de ladrillo, demasiado formal para un pasillo de servicio. Con un pulso martilleante y un repentino valor nacido de la desesperación, Lucía se acercó al cuadro.
Sus manos enguantadas se aferraron al marco. Era muy pesado, pero lo deslizó con cuidado, revelando la pared detrás. No era pared, era una abertura, un pequeño hueco oscuro en el ladrillo, como una ventana en miniatura sellada por el pesado cuadro. El aire frío y mohoso se filtró por la rendija y allí, acurrucado en la oscuridad, con su rostro sucio y surcado por lágrimas secas, estaba Julián. Sus ojos azules estaban abiertos en un terror mudo. Estaba delgado, casi transparente, y al ver a Lucía, intentó hablar, pero solo un suspiro tembloroso salió de sus labios. Había sido escondido, no se había ido de viaje. 5 días en ese encierro sin luz, con apenas agua o comida. La verdad era tan cruda, que Lucía sintió náuseas, sosteniendo el cuadro a un lado, bloqueando parcialmente la vista para proteger al niño de cualquier mirada indiscreta. Lucía se sintió una fiera. La imagen de Julián en ese agujero la golpeó con la fuerza de un rayo, una crueldad inimaginable perpetrada bajo el mismo techo de opulencia. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Tenía que hacer algo y rápido. La visión de la fiesta, los invitados brindando, el señor de la Vega ajeno a la pesadilla que se desarrollaba a pocos metros, se convirtió en una burla repugnante. La prioridad era el niño, pero la denuncia tenía que ser pública. No podía confiar en un susurro. No convivían vigilando. La nueva señora de la Vega no dudaría en culparla, en desacreditarla. Lucía escuchó pasos acercándose desde el fondo del pasillo principal, obligándola a tapar apresuradamente el hueco con el cuadro, aunque solo fuera parcialmente. Tenía que actuar ahora, antes de que Julián desfalleciera, antes de que fuera demasiado tarde. No había tiempo para la duda. La vida del niño dependía de la metáfora más audaz que pudiera urdir. Lucía sintió que su corazón latía en sus sienes. El miedo se transformó en una adrenalina fría. A través de la abertura que el marco del cuadro dejaba, Julián la miró con ojos implorantes, un destello de esperanza en su miseria. No había tiempo para hablar. Lucía empujó el pesado cuadro hasta que cubrió el hueco nuevamente. Sus manos temblaban, pero su mente estaba extrañamente lúcida. Los pasos se hicieron más audibles. Era Vivian que regresaba de su conversación con el ceño ligeramente fruncido. Lucía se enderezó fingiendo revisar un accesorio de la pared. ¿Todo bien, Lucía?, preguntó Vivian, su voz ahora desprovista de la falsa dulzura anterior. Sus ojos escudriñaron el pasillo deteniéndose justo en el cuadro. Sí, señora, solo un pequeño ajuste al marco. Me pareció que estaba torcido, respondió Lucía, usando toda su fuerza de voluntad para mantener la voz firme. Vivian se acercó. La distancia entre ellas se cerró peligrosamente. Asegúrate de que no haya imperfecciones, Lucía. Esta casa debe ser perfecta. De otra manera, la gente podría empezar a buscar donde no debe. La amenaza era apenas velada. Lucía sintió el peso de la advertencia, pero ya no había vuelta atrás. Tenía que exponerla. Tenía que usar la plataforma de la fiesta. Comprendido, señora de la Vega, todo estará impecable. Lucía se dio la vuelta, se dirigió a las cocinas y dejó la bandeja. Su mente corría. El señor de la Vega estaba por dar el brindis. Esa era su única oportunidad. Regresó al salón principal, ya no como una sombra, sino con un propósito definido. El señor de la Vega subió al pequeño estrado improvisado. El murmullo de la multitud se calmó. Lucía se dirigió a la mesa de sonido bajo la atenta mirada de un camarero despistado. En un movimiento rápido y audaz, tomó el micrófono de repuesto, desconectándolo discretamente del cable. Caminó con determinación hacia el centro del salón, justo cuando el millonario alzaba su copa. Permítanme un momento, por favor. La voz de Lucía, amplificada inesperadamente al encender el micrófono, resonó en todo el salón. Las cabezas giraron. El señor de la Vega la miró con asombro. Vivian desde un costado empalideció, su fachada de calma resquebrajándose. Pido disculpas por mi intromisión, continuó Lucía, su voz temblando por la emoción, pero ganando firmeza. Pero en medio de tanta belleza y abundancia, me he sentido obligada a compartir una pequeña reflexión. En esta casa tenemos una joya, una obra de arte valiosa, no por su marco, sino por lo que representa. Una pieza que ha estado oculta, privada de luz y alimento, cubierta por un lienzo oscuro.
La gente se miraba confusa pensando que era alguna extraña forma de brindis de la servidumbre. El rostro del señor de la Vega, sin embargo, se contrajo en una mueca de intensa concentración. Él había captado la metáfora. Conocía a Lucía, sabía que ella nunca haría algo así por capricho. El niño, murmuró alguien. Lucía continuó mirando fijamente al millonario. Esta joya, este niño necesita ser rescatado de la oscuridad. Necesita ser visto y cuidado. Ha pasado 5 días, no al cuidado de un familiar, sino en la penumbra. Quien lo ha escondido, quiere una nueva vida sin las marcas del pasado, sin el recordatorio de la ternura que no puede dar. Pero no se puede construir un futuro noble sobre el sufrimiento de un inocente. Señor de la Vega, la joya está detrás de un cuadro barroco en el pasillo de servicio. Está hambrienta y asustada. El millonario palideció. La copa de champán cayó de su mano, rompiéndose en el suelo con un estrépito que fue rápidamente eclipsado por el grito de Vivian. Es una locura, una criada celosa está mentalmente desequilibrada. Alfonso miente, quiere arruinarnos. Vivian corrió hacia Lucía, tropezando con una mesa de postres. El bizcocho de la boda, un castillo de azúcar y crema, se estrelló en el piso con un ruido sordo, salpicando a varios invitados. Ella lo hizo, ella, por despecho. Despídala de inmediato, chilló señalando a Lucía con furia descontrolada, intentando desviar la atención. Pero era demasiado tarde. El millonario no la escuchaba. Su rostro reflejaba un horror absoluto. Se acercó a Lucía, ignorando el caos y el llanto histérico de su esposa. ¿De qué estás hablando, Lucía? Julián, ¿dónde está mi hijo? Preguntó con una voz apenas audible. Venga conmigo, señor de la Vega, dijo Lucía, dejando caer el micrófono que soltó un pitido. Ella se dirigió al pasillo con una calma renovada, el millonario pisándole los talones. La multitud hipnotizada se abrió paso. Vivian quedó atrás, rodeada por los restos del pastel y su propia desesperación. Lucía guió al padre hasta el pasillo de servicio con una fuerza que no sabía que poseía. Empujó el pesado cuadro hacia un lado. La luz del salón se derramó en el pequeño hueco. El millonario se arrodilló, su voz se quebró en un sollozo ahogado. Julián, hijo mío, vio a su hijo débil, temblando pero vivo. Julián levantó sus pequeños brazos hacia su padre. El millonario lo sacó del encierro con una ternura desesperada. Lo abrazó llorando sin pudor ante los ojos de los sirvientes y algunos invitados que se habían acercado. Las palabras de Lucía se hicieron una verdad innegable. La nueva esposa, ahora completamente desquiciada, fue abordada por la seguridad. El millonario, con Julián aferrado a su cuello, regresó al salón. La música había cesado. El silencio era total, pesado de significado. Miró a Vivian, que luchaba contra los guardias. Llévensela. Que responda por lo que ha hecho. Me retracto de este matrimonio ahora, y delante de todos. No hay perdón para esta maldad. Luego el millonario se acercó a Lucía, que estaba en un rincón temblando de alivio y agotamiento. Puso una mano en el hombro de la criada que había servido en su casa por más de 20 años. Lucía, tú salvaste a mi hijo. Eres la única persona de verdad en esta casa. No solo te recompensaré con lo que te mereces, te daré mi gratitud eterna y la seguridad de un futuro sin preocupaciones. Gracias. Julián, seguro en los brazos de su padre, miró a Lucía y le sonrió, un destello de su antigua luz regresando. La justicia se había abierto paso, no por el poder o el dinero, sino por la integridad silenciosa y la valentía de quien no tenía voz. La reflexión era amarga. A veces la verdadera nobleza se encuentra en el uniforme de quien sirve, no en el traje de quien asiste. Lucía, la criada, había desmantelado la maldad y salvado una vida, demostrando que la verdad, aún envuelta en metáforas, siempre encuentra la forma de brillar.